Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tema en la secuencia que llevamos hablando acerca de lo que es la innovación. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la transvaloración. Vamos a ver qué significa este término, cómo lo podemos aplicar dentro de lo que es la innovación, cuál sería su aporte, su finalidad, para qué sirve. Vamos a hablar acerca de eso hoy y vamos a aprender cómo identificarlo. Así que bienvenidos todos y comencemos. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Estuvimos hablando de un principio acerca de lo que era innovación, acerca de lo que era creatividad, y nos dimos cuenta que eso que permitía que de esto mental fuera a la realidad y de allí al mercado era una acción. Entonces, esto es lo que estuvimos viendo acerca de lo que era creatividad, lo que era innovación y la importancia de la acción en medio de ellos. También estuvimos viendo esta fórmula donde explicábamos que la creatividad más la acción era igual a innovación. Incluso introdujimos por primera vez el término fracaso y estuvimos hablando acerca de su importancia, estuvimos viendo las facetas acerca del fracaso y desarrollamos esta fórmula donde X más Y es igual a Y, siendo creatividad más acción igual a innovación. Y que la innovación menos el impacto que se espera en el mercado, pues sería un fracaso, que sería I menos IM igual a F. También estuvimos viendo otros aspectos, aparte de la creatividad, aparte de la innovación. Estuvimos hablando acerca de lo que eran los autores de la innovación o como yo le denominé los riders de la innovación. Vimos grandes aportes, por ejemplo, estuvimos viendo aportes de José María Mendoza, de Frank Ponti, de Clyde Christensen. Vimos unas cosas muy importantes con respecto a esto. Luego estuvimos hablando acerca de los tipos de innovación que de acuerdo a su naturaleza, como dijimos, existen dos clasificaciones, la velocidad del cambio y el tipo del cambio. En cuanto al tipo del cambio, tenemos a lo que es la innovación por mercado, por concepto, por negocio y por producto. Estos serían los tipos de innovación. También estuvimos hablando dentro de esta naturaleza de la innovación, estuvimos hablando los grados del cambio y dijimos que existía lo que era la clasificación radical y la disruptiva. Todo dependía de la velocidad y del impacto y hacia dónde era dirigida esta innovación, podríamos clasificarla así, radical o disruptiva. De igual forma, estuvimos presentando un modelo de innovación disruptiva que tenía tres dimensiones: la dimensión organizacional, la dimensión humana y la dimensión técnica, y cada uno de ellos tenía sus elementos. En el caso de la dimensión organizacional tenía la cultura innovadora, el liderazgo innovador. En el caso de la dimensión humana tenía la motivación y la imaginación, y en el caso de la dimensión técnica tenía la información y los recursos. Y vimos cómo todo esto combinado de una forma sinérgica aportaba hacia la innovación disruptiva dentro de la organización. Tocamos también un tema muy importante que es la imaginación. Decidimos darle un tema aparte a esto dentro de los elementos del modelo. Vimos sus fases, sus características y la importancia de la imaginación en lo que tenía que ver con la innovación. Esto nos llevó a hablar acerca del proceso de innovación. Vimos sus características importantes, que dentro de ella aquí podemos ver que se encuentra la conciencia del móvil, la imaginación, el ADI, que es el análisis de la información, el diseño, el prototipo, la aplicación y la mejora. Esto con lo que tiene que ver respecto al proceso de innovación. Y tocamos un tema importante también, que era el valor en innovación. Y estuvimos diciendo su importancia y cómo no solamente la creatividad, no solamente la acción, hace falta algo también que lo denominamos el valor en innovación, que nos permite que eso que hemos lanzado al mercado tenga el impacto deseado. En este sentido, presentamos esta estructura donde explicábamos que parte de la imaginación, luego viene la creatividad, luego viene la acción, que es sacar esto que está en nuestra mente, llevarlo a una realidad y tratar de introducirlo al mercado, luego un valor que a la verdad lo estima el mercado para que esto se convierta en innovación. Aquí hemos visto a grandes rasgos lo que hemos hablado hasta ahora en todas estas sesiones. Ahora vamos a hablar sin antes olvidar cómo expresábamos todo esto que hemos visto en una fórmula.
Aquí está la fórmula de la innovación, X más Y igual I, que la habíamos visto anteriormente, I menos IM, que sería innovación menos el impacto y fracaso, pero reemplazamos algunos términos, en el caso X más Y a la N, en el sentido del valor que da el mercado puede ser exponencial para una innovación, y reemplazamos al final, y esta es la fórmula que nos quedó. Ahora, ¿por qué no nos hemos enfocado en lo que es el valor en esta última parte? Porque vamos a hablar acerca de la transvaloración. Y si anteriormente estuvimos viendo lo que era imaginación, creatividad, acción, valor e innovación, ahora vamos a presentar la transvaloración de esta forma. Tenemos, como habíamos dicho, la imaginación, tenemos la creatividad, tenemos la acción, tenemos el valor, la innovación, pero aparece ahora un nuevo componente que es la transvaloración, que es cuando el valor inicial que se pretendía que tuviese ese tipo de innovación trasciende hacia otros lares, ya sea hacia otros tipos de innovación o incluso trasciende dentro del mercado que se tenía preparado dentro del mercado objetivo y sus diferentes divisiones desde el punto de vista geográfico, de edad, de género, incluso desde el punto de vista social, del estrato. Es cuando esa innovación que se destinó hacia un fin que se le pensó tenía un valor determinado para un grupo determinado, terminó trascendiendo las barreras y siendo de mucho interés para otro segmento del mercado o para otro tipo de innovación. Vamos a explicar un poco esto, pero primero vamos a estudiar esto que es, lo llamamos lo que es la unicidad versus el valor. Aquí tenemos 4 cuadrantes. Tenemos en el eje de las Y, tenemos lo que es el único, en el eje de las X, lo que es el valor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto que estamos viendo aquí? En esta primera fase, vemos que donde se encuentra el cuadrante derecho externo, hay mucho valor. Lo que se encuentra ahí tiene mucho valor, pero como no es único, su nivel de unicidad es muy bajo. La principal diferencia o la diferenciación en este tipo de productos, servicios, se basa en el precio. Ahora, esto no quiere decir que sea algo malo, ya que esto lo vemos constantemente. Por ejemplo, lo que son los computadores, las laptops, incluso algunas tablets de celular. Tablets hay muchas que van desde las marcas más reconocidas hasta otras que no son tanto. Pero el producto como tal, tablet, es quizás muy conocido y no es tan único que le pertenezca a una sola marca o a una sola empresa. Entonces, la diferencia entre sus competidores se va a basar no en lo único que es el producto o servicio, sino en el valor, en lo que cuesta ese producto o servicio. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo y repito, este cuadrante no es que sea malo, sino que la única diferencia que vamos a encontrar es quizás un pequeño servicio agregado, algo no que nos diferencie con respecto a nuestra competencia de una forma significativa. Sin embargo, es un cuadrante en el cual le genera valor a la empresa, le genera valor a la organización, está entrando dinero, los ingresos están funcionando, pero a nivel de ser único no representa una gran diferencia. Luego tenemos este cuadrante. ¿Qué nos quiere decir este? Como lo encontramos en esta esquina interna, nos da a entender que el valor es poco o nulo. Y lo mismo su unicidad, no es ni único ni tiene valor. Ahora, lo más lógico es que digamos, no sirve. Lo que sucede es que hay veces que cuando nos encontramos en este cuadrante, muchas veces necesitamos un bujadé, que lo hemos explicado. Es cuando necesitamos ver lo mismo que estamos haciendo de una forma diferente, ya sea que lo veamos nosotros o que alguien externo venga y lo mire, para así quizás salir de ese cuadrante hacia cualquiera de los otros tres. Entonces, cabe aclarar que si no es la situación más deseada para ninguno,
no quiere decir que no se tenga una alternativa. Continuamos. Luego está este cuadrante donde estamos viendo que definitivamente es algo único. No es común ver una carreta o una carretilla o un carrito con ruedas cuadradas. Definitivamente no es común verlo. Y podríamos decir que es 100% único. La dificultad de estar en este cuadrante es que es muy único, es totalmente único, pero carece de valor. Probablemente no existe en ningún otro lugar, pero carece de valor. Entonces, si nos encontramos en este cuadrante, lo que debemos preocuparnos es cómo salir de ahí, cómo convertir eso que es único, escuchar al mercado, mirar qué es lo que con lo que ya tenemos podemos modificarlo y así convertirlo en algo que sea único y que tenga valor. Y ahora encontramos este cuadrante que es en el que todos queremos estar, que es el cuadrante donde la unicidad alcanza su máximo valor con respecto a su valor. Tiene mucho valor y es extremadamente único. Puede que sea por poco o por mucho tiempo, pero hay un lapso de momento en el que es extremadamente único y muy valioso. Es cuando de pronto la organización saca algo al mercado que es pionera, que nadie tiene o que nadie lo ha visto de esa forma y su demanda es tal que la misma empresa no puede mantener el ritmo de la producción o de la venta de este producto o uno de los tipos de innovación. Es el lugar donde todos queremos estar. Ahora, este cuadrante es el que nos lleva a desarrollar este tema de una forma más comprensible. Sacamos el cuadrante de esta realidad y lo traemos acá. Eso es en lo que consiste la transvaloración. Ahí es donde queremos llegar. Es cuando tenemos eso que es extremadamente único y extremadamente valioso. Es cuando esa innovación llega a tener un valor diferente y trascendental para el mercado, que se convierte en una innovación disruptiva y termina teniendo cruza el valor o sobrepasa las barreras del valor que inicialmente se tenía hacia otro segmento. Entonces miremos ahora los contornos o los universos de la transvaloración. Vamos a entenderlo de esta forma. Tenemos aquí un entorno, tenemos un universo donde vamos a desenvolver el tema de la transvaloración. Tenemos la innovación de producto, que eso ya lo hemos visto. Vamos a tener dos cosas. Vamos a tener los tipos de innovación, y vamos a tener lo que son los segmentos del mercado, los típicos segmentos del mercado. Entonces tenemos la transvaloración partiendo de una innovación de producto. ¿Cómo se logra esto? Es cuando el producto creado, que se piensa introducir al mercado, no solamente se considera una innovación, sino que puede llegar a trascender hacia el mercado donde se pretendía, puede ser un caso, se pretendía que se desenvolviera, o puede llegar a cambiar, trascender de un tipo de innovación como de producto a otro tipo de innovación. Ok, tenemos entonces claro lo que es esta parte de la innovación de producto. Ahora, cuando este producto logra cambiar el pensamiento o el paradigma que se tiene normalmente acerca de este producto ante el mercado, entonces ocurre una transvaloración, que es cuando pasa a ser no solamente una innovación de producto, sino que también se convierte en, por ejemplo, una innovación de concepto. Tenemos el caso muy parecido de los smartphones, que no solamente para muchos es un teléfono, sino que también puede ser, por ejemplo, una herramienta de la oficina o un portátil en nuestro bolsillo. Cambiamos la percepción del teléfono, no solamente es un teléfono, también me puede servir para otras cosas. Me puede servir para tener una herramienta de oficina, para enviar correos, para enviar y editar archivos. Entonces cambia la percepción que se tiene acerca de esa innovación que en un momento fue de producto,
ahora se convierte, por ejemplo, en una innovación de concepto. Cuando es innovación de negocio, lo mismo sucede. Cuando se presenta una forma diferente de hacer un proceso de tal forma que impacta a la organización y esto se ve reflejado en el mercado, si de aquí de la innovación del proceso, por ejemplo, se pasa a una innovación de mercado, tenemos también una transvaloración. ¿De qué forma? Es cuando tenemos un proceso que lo hacemos diferente. Por ejemplo, cuando intentamos mejorar las ventas, por ejemplo. Cuando intentamos mejorar las ventas y diseñamos una estrategia innovadora, mejoramos ese proceso, innovamos ese proceso, pero podemos pasar a una innovación de mercado, como lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Groupon, que muchas empresas han visto en la estrategia innovadora de cómo comercializar sus productos y servicios y ha pasado a ser de una innovación en negocio, ha terminado siendo innovación en mercado. Por ejemplo, Groupon termina llevándole a la gente los productos y servicios de tal forma que no solamente no tienen que moverse de la casa, sino que lo hacen obteniendo un descuento que normalmente no tendrían. Eso es el punto de vista del cliente. Desde el punto de vista de la empresa, quiere decir que va a conseguir un cliente que normalmente o no podría conseguir o le sale muy costoso conseguirlo por otros medios. Entonces termina pasando de una innovación de negocio, pasando a una innovación de mercado. Y lo mismo sería, por ejemplo, cuando tú innovas en un producto, una innovación de producto puede terminar impactando de tal forma en una innovación de mercado o mezclando todos los tipos de innovación. Un caso muy común, por ejemplo, es el Circo del Sol. El Circo del Soleil fue una innovación de productos porque dejó atrás los parámetros del circo tradicional y ha terminado, por ejemplo, haciendo cambiar de concepto a la gente, pasó una innovación de concepto, haciendo cambiar a la gente su opinión acerca de lo que es un circo. Su opinión de un circo cambió totalmente, entonces no solamente innovó en un producto, sino que terminó teniendo una innovación de concepto. Ahora, no solamente terminó allí, el Circo del Sol es quizás el único circo que muestra sus shows por canales de televisión o canales de TV cable que son pagos. Cambió la forma de comercializar y la estrategia de negocio, no solamente innovó en negocio, terminó teniendo una innovación en mercado porque no solamente vende sus shows en vivo, sino que los comercializa alrededor del mundo a través de pagos por evento, a través de canales prepagados. Ese es un claro ejemplo cuando un tipo de innovación termina siendo tan trascendental, tan disruptiva, que brinca o pasa las barreras de los otros tipos de innovación. Puede que haya empezado por lo que es la innovación de producto, llegó a lo que es la innovación de concepto, pasó por innovación de negocio y terminó en una innovación de mercado o viceversa. Esto es lo que consiste la transvaloración. Cuando ese valor inicial que se pretendía que tuviese la innovación cruzó las barreras iniciales que se tenían planeadas y llegó a otro tipo de innovación o llegó a otro segmento del mercado. Por ejemplo, aquí tenemos el caso cuando hablamos de los segmentos de mercado. Los típicos segmentos de mercado son los geográficos. Tenemos lo que es, por ejemplo, el de género, lo que es el de estrato, lo que es el de la edad. Y esto también sucede. En este entorno o en este universo de la oración que estamos viendo, por ejemplo, tenemos el segmento geográfico. Cuando una innovación es pensada en una área específica, ya sea de un país, de un continente, o en este caso del planeta, y termina siendo atractivo a otra área que antes no había sido contemplada. Por ejemplo, actualmente en India se está trabajando en una serie de innovaciones de productos y de servicios que están siendo atractivos para otros países a los cuales no se les había considerado cuando se empezó a desarrollar este tipo de productos. Por ejemplo, hay un electrocardiograma que se desarrolló con General Electric, donde un electrocardiograma que cuesta aproximadamente $500, que es para
estratos 1 y 2, que eso lo vamos a ver luego, en la India, terminó siendo atractivo para un mercado de Estados Unidos que antes no había sido considerado, donde los electrocardiogramas allá son muchísimo más caros. Entonces ahí se mezcló segmento geográfico, se mezcló el segmento de los estratos socioeconómicos. Allí hay transvaloración. Algo que se pensaba que era para una zona y terminó siendo atractiva para otra zona geográfica de una región diferente. Obviamente esto aumenta las demandas. La idea de transvaloración es aumentar las demandas y que termine siendo eso que a la empresa la mantiene competitiva y siendo punta de lanza dentro del mercado. De la edad también sucede eso, cuando se diseñan productos o servicios pensando en una edad en particular y termina afectando o termina siendo codiciada por otro segmento del mercado que antes no había sido contemplado. Tal es el caso, por ejemplo, de Facebook. Facebook fue pensado inicialmente para compartir entre universitarios, entre jóvenes, y actualmente personas de cualquier edad están utilizando este tipo de servicios que ofrece Facebook. ¿Por qué? Porque les fue atractivo. No fue considerado inicialmente, se pensaba de mensajes y fotos y amigos que viste en una fiesta, y ahora personas de diferentes edades mayores, están utilizando los servicios de Facebook. ¿Qué sucedió? Se pensó en un sector en particular, terminó trascendiendo para otro. Los videojuegos son pensados inicialmente para los niños y adolescentes, pero actualmente a nivel mundial el mayor rango de usuarios de videojuegos se encuentra entre los 30 y 45 años, porque son los que tienen un mayor poder adquisitivo que hace 30 años, hace 35 años, cuando ellos eran niños, no tenían esa calidad de videojuegos que hay ahora. Entonces se pensó en un segmento por edad del mercado y terminó siendo atractivo para otro segmento de edad en el mercado. Tenemos cuando son por sexo, cuando son por género. Cuando se diseña o se crea una innovación o se lanza una innovación o el mercado lo percibe como innovación para ya sea el sexo masculino o el sexo femenino, y el otro termina siendo atractivo, eso que se le está ofreciendo a uno termina siendo atractivo para el otro. Por ejemplo, inicialmente, cuando el señor Gillette, allá por la Primera Guerra Mundial, ofreció su servicio de vender cuchillas de afeitar desechables al ejército norteamericano, quizás no consideró que hoy en día también está vendiendo cuchillas de afeitar para mujer. Se trasciende esa barrera del sexo cuando se pensó que en ese caso que eso era para hombres. Ahora es para mujeres también y viceversa. Hay productos quizás que hombres utilizan que fueran diseñados inicialmente para la mujer, productos o incluso servicios. Antes se pensaba que el spa era solamente para las mujeres para ir a relajarse, ahora los hombres lo hacen. Y hay hombres que cuidan su apariencia de formas con productos que se pensaron que fueron inicialmente para la mujer, también los hombres lo están utilizando. Se trascendió el valor que inicialmente se esperaba que tuviera eso que se introdujo al mercado. Y tenemos el estrato, que esto sucede muy a menudo. Cuando pensamos que un producto es de gama alta, que se espera que cierto tipo de estratos socioeconómicos son los que puedan acceder a ellos, estratos más bajos codician estos productos de alta gama y terminan comprándolos, o sea, terminan aumentando la demanda de tal forma que no sea considerado porque para ellos no se haya pensado quizás esos productos o servicios de alta gama. Entonces hay una transvaloración. Y hay pocos productos o servicios que pueden cruzar todas estas barreras, no solamente de tipo de innovación, sino de segmento del mercado. Y esto es en lo que consiste la transvaloración. Aquí lo tenemos. Algo que puede cruzar todas las barreras de tipos de innovación y de segmento de mercado. Obviamente, entre ellos habrá microuniversos, entre cada uno de ellos con sus combinaciones, y todo eso forma parte de la transvaloración. Muy bien, espero que este tema les haya parecido interesante. Es algo nuevo, algo en lo que estamos trabajando. Si te gustó el tema, por favor, da clic en me gusta, suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.